en esa clase de vinos, que, es un mundo muy Ujú, interesante y que a mí me encantó. ujú, Preguntes o no digas que a ti este vino te sabe a papaya y todos te van a ver como pendeja. A mí me daba mucho ujú. miedo decir lo que yo sentía, lo que yo pensaba, que podía tener valor. ¿Por qué el vino mexicano es tan caro? Que somos un nuevo mundo en el que apenas están invirtiendo en infraestructura. Este podcast busca visibilizar y compartir de forma consciente y respetuosa las experiencias personales de las personas entrevistadas. Te invito a escuchar con la misma apertura y respeto. Las historias aquí compartidas reflejan únicamente la perspectiva de quien las cuenta. No pretenden generalizar ni representar a toda la industria gastronómica. Hay historias que se cuentan a través de ingredientes, platillos y bebidas, pero la gastronomía va mucho más allá de lo que consumimos. Yo soy Dan Castillo y en este espacio abrimos diálogo a quienes le dan vida a la industria culinaria. Bienvenidos a Antes de Comer. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Antes de Comer, el espacio donde abrimos diálogo a las personas que dan vida a la industria culinaria. Yo soy Damaris y hoy estoy muy feliz de tener aquí a una de mis mejores amigas. Su nombre es Ana Jimena. Nos conocimos en el último año de universidad, estudiando gastronomía. Eh, Estuvimos juntas en el restaurante escuela donde nos divertíamos un montón, también nos regañaban un montón. Ana, ¿te acuerdas de esos momentos? Y luego también hacíamos travesuras, derritiendo mamilas de silicón. Había sido un secreto hasta este momento. A Va pesar a de soñar todo como esto, a que nos la íbamos al pasábamos, yo creo baño. que bien. Ajá, no, en el baño María, joven. Sí, hubo momentos de mucho estrés porque también nos metíamos unas buenas camotizas. O sea, para como Sí. contexto, estábamos en el área de guarniciones y uno pensaría como Ujú. de, pues easy peasy, lemon squeezy, pero eran las preparaciones más pendejamente complicadas porque tenían que ser como presentables, muy bonitas. O sea, entonces, por ejemplo, los Ujú. aguacates teníamos que hacer láminas súper Ay, delgaditas, que se sí, 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 estiraban. sí. Entonces, de todas maneras, aunque hiciéramos prep, no importaba porque se oxidaban. Entonces, teníamos que estarlos haciendo en el momento. Y era Sí. una friega, o si no, iba a capear todos los chiles de nogada. O sea, no, 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 no. O sea, todo lo que nos Uy, ¿te ponían a hacer. acuerdas esa vez que no nos salían el capeado de los chiles de nogada? Y parecía que nuestra área era lo más fácil, pero nosotros teníamos que sacar para todos los o sea, teníamos que hacer, producción para todos los platillos de la carta. Y aparte, creo que, o sea, eran los platillos de la carta y a veces también había como el platillo de temporada o una cosa así. Y ese era generalmente como el más nice y el más difícil y era un dolor de ovarios, verdaderamente. Pero bueno, antes de comenzar, no se olviden, por favor, de suscribirse, regalarnos un like si les gusta el contenido y compartir. También no se olviden de seguirnos en redes sociales. Acuérdense que si tienen una historia que compartir o un chismecito o un tema que les gustaría que platicáramos más adelante, me lo pueden poner también en los comentarios o mandar un correo que también vamos a ponerlo aquí abajito, ¿ok? Sin más que agregar, el día de hoy decidí entrevistar a Ana porque yo considero que ella tiene una opinión que puede ser un tanto controversial para algunas personas que trabajan en este medio y eso a mí me encanta. Por un lado, vamos a platicar acerca de su experiencia estudiando gastronomía y cómo esto influyó en su decisión de no trabajar en una cocina, pero también nos va a platicar cómo fue su trayectoria para encontrar su pasión, qué es lo que hace ahora y se encuentra ella en el mundo del vino, por así decirlo. Ahorita ella nos va a explicar un poco más. Bienvenida, Ana, muchas gracias. Gracias a ti, muy feliz. Antes de comenzar con las entrevistas, me gusta darles un dato chismoso acerca del tema que vamos a platicar. Y me gustaría contar algo acerca del vino en México. ¿Ok? Entonces, ahí les va. Como muchos saben, el vino llegó a América por la conquista. ¿Ok? En la Nueva España, o sea, ahora México, se empezó a sembrar la vid en la zona norte, noroeste y en el Bajío. El Bajío abarca Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y otros estados. Para el año de 1595, el consumo y la producción de vino avanzaba rápidamente. Entonces, la Nueva España podía convertirse en una potencia vitivinícola, lo cual significaba un riesgo para el comercio peninsular.
Así que el rey Felipe II decreta que solo se le permite la producción de vino a las órdenes religiosas y a muy pocas haciendas para consumo local. Esto con la finalidad de proteger pues, el comercio peninsular y también asegurar el control de los impuestos. Pero para el siglo XIX, el vino se vuelve un símbolo de autonomía para, sobre todo, muchos ilustrados, entre ellos el cura Miguel Hidalgo, quien, para aquellos que no son de México, a este cura se le atribuye el inicio de la independencia de México en el año 1810, para que tengan contexto temporal. Y bueno, pues este cura era muy, muy inteligente, pero también era muy rebelde. Entonces decide solicitar un permiso de la siembra de la uva y la producción de vino, eh, más o menos como la que tenía en ese entonces don Lorenzo García, que es el fundador de Hacienda San Lorenzo, hoy conocida como Casa Madero, pero se lo niegan. Entonces él sigue sembrando, sigue plantando, sigue haciendo vino, pero también comienza a impartir talleres como para mejorar la economía local. Se hacían telas, carpintería y bueno, entre todas estas cosas les enseñaba vinicultura, viticultura y vinificación a sus feligreses como símbolo de independencia económica a la corona española. Ante esta situación, la respuesta de la corona española fue quemar los viñedos de Dolores Hidalgo, quedando así como único productor de vino el antes mencionado Casa Madero, que es la vinícola más antigua de América, ubicada en Valle de Parras, Coahuila. Y bueno, algunos historiadores aseguran que si bien la quema de estos viñedos no fue la razón por la que el cura Miguel Hidalgo se levantó en armas y empezó la independencia de México, sí fue como esa gota que derramó el vaso para decir hasta aquí con la corona española. Entonces, ese fue el chismecito histórico. Como saben, los hechos históricos tienen muchos sesgos y se convierten a veces en leyendas, pero ¿ustedes qué opinan? Cuéntenos. Les voy a dejar también en la descripción las fuentes que consulté para todo esto. Y si quieren saber más acerca de esta faceta de Miguel Hidalgo como vitivinicultor, hay un libro que es un poco de donde también saqué esta información, de un historiador norteamericano llamado William Dirk Rath. El nombre del libro es México, de la Independencia a la Revolución, 1810-1910. Y tiene un capítulo dedicado a toda esta como parte de Miguel Hidalgo, el vitivinicultor. Y ya. Ana, ¿te gustaría complementar este dato histórico? Miguel Hidalgo el más Barbie, ¿no? Que lo era todo, era vitivinicultor, cura, Sí, independentista, peluquero, todo así lo... todo. Es que nada, que sí, o sea, que es muy cierto este dato y que justo se prohibió la producción de vino porque estaban viendo que México estaba dando pues para mucho, ¿no? Como literal lo que tú dijiste, no solo estaba haciendo vino porque estaban plantando vides, sino que estaba haciendo vino de calidad, ¿no? De muy buena calidad y Mm, pues no le convenía a la corona que una colonia un poco autosatisfaciera la demanda eh, que promovían para consumo y para cobro sí. de impuestos, you name it, ¿no? Ujú. Y sí, y pues fue gracias a Sí. ello que no tenemos, eh, de por sí somos Nuevo Mundo, de por sí no nacimos con vides y haciendo vino desde eh, el inicio de la cultura en Mesoamérica. Y luego, pues nos cortaron ahí unos 100 añitos de historia, ¿no? Entonces, por eso somos Ujú. un país, en mi opinión, que apenas está aprendiendo cómo, en dónde, qué hacer en cuestión de vino. Eh, y pues nada, pero pues con mucho potencial, ¿no? Porque México tiene un clima maravilloso, tenemos muchos microclimas, por eso podemos hacer casi en todo México vino. Y nada, eso. Buenísimo. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a ello. Como les dije, Ana estudió gastronomía conmigo y ahora es directora de operaciones de una tienda de vinos muy cool que está en la Ciudad de México. Se llama Vinos Chidos. Ella se ocupa de la logística, las importaciones de vinos
experiencias de vinos, entre otras cosas. Antes del episodio, Ana me preguntó si quería que me mandara una descripción de lo que hacía, porque dice que nadie sabe lo que hace, ni ella a veces sabe lo que hace, pero luego cuando supo que yo sí sabía, pues le sorprendió muchísimo. Si faltó Sí, algo, pues agradecida, la complementa. neta. No, 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 tienes toda la razón en que ni yo sé lo que hago. Agradecida y sorprendida porque sabes muy bien lo que hago. Y pues nada, esto básicamente es lo que hago por allá. Tenemos 4 tiendas en Ciudad de México. El año pasado abrimos un bar, hacemos experiencias todas las semanas, no catas, sino a propósito de vinos experiencias. Tenemos un club de vinos, importamos todo el vino que tenemos en las tiendas, entonces, pues sí, lo que decías de que me encargo de la parte de la importación y ya, básicamente nada más. Buenísimo. Y bueno, a ver, Ana, cuéntanos, ¿cómo es que empieza tu acercamiento en el mundo del vino? A través de la carrera, básicamente. Yo no tuve como mucha escuela por parte de mis papás, mi familia y así, como buena familia mexicana, teníamos más apego a otro tipo de bebidas. Por ejemplo, mi mamá recientemente se hizo muy fan del mezcal y cosas así. Entonces, como que en la mesa, como en muchas familias mexicanas, no había vino en la mesa, ¿no? Solo era para ocasiones especiales y solo mi papá un poco, entre comillas, sabía de vino. Yo sabía un poco lo que él sabía o lo que me enseñaba y demás. Pero pues sí, no, nada de background en cuanto al vino. No sabía que me gustaría tanto como me gusta ahora. Pues hasta que llegué a la universidad, que tuve mi clase muy general sobre vinos, que me di cuenta que eso me gustaba más que otra cosa. Como tú bien sabes, podíamos dedicarnos no solamente a la parte de cocina, sino también podíamos explorar humanidades, ciencias, administración. Y la administración siempre ha sido algo que me gustó. Como Ujú. tú bien dijiste al inicio de la conversación, como yo sabía que no quería estar en una cocina, siempre lo supe. Mm, Pero Ujú. en esa clase de vinos, yo creo que fue cuando dije, oh, es un mundo, como tú dijiste, es un mundo muy Ujú. interesante y que a mí me encantó desde ese momento y pues hasta ahora, ¿no? ¿Qué fue lo que más como que te atrapó del vino? O sea, como la parte de la experiencia, del el catar, el probar, ¿cuál era lo como el atractivo? Mm, Justamente eso no. Creo que lo que me voló la cabeza, eh, no sé si se puede decir o no Sorín, pero como buena Géminis, me gusta mucho saber el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, yo en la carrera siempre quise saber el porqué, la parte social, la parte humana de la gastronomía. Ujú. Y en esa misma clase de vinos, hubo en algún momento, en varias clases, una forma en la que me enseñó mi maestra de ese entonces. Sí, el vino, no sé, un ejemplo, el vino de Austria es así por el clima. Y el clima es así, y entonces, o sea, como que nos dio una explicación muy profunda del por qué, en lugar de, o sea, nos hizo entender por qué un vino puede ser tan diferente a otros, cambiando de país, de altura, de clima, de parcela incluso, no solamente era como, pues un vino es diferente de uva a uva, o de productor a productor, o de lo que añada y en añada, ¿no? Entonces, como Ujú. todas las partes de la ecuación afectan en el resultado Sí. y pues eso, o sea, como el por qué puede ser tan variable, puede ser tan diferente, puede ser, o sea, el porqué de cómo un vino puede llegar a ser como es en tu copa, en tu experiencia. eh, Eso fue lo que me gustó desde el principio. Me hubiera gustado que nuestras clases de vino fueran, en mi caso, un poco más como, no sé, como más metidas, no sé, como más, profundas, quizá. De mi parte, no puedo decir mucho sobre la buena experiencia que tuve con mis profes, pero
Pero bueno, no estuvo tan mal. Por mi parte, yo puedo decir eso de muchas, muchas materias. Creo que fue suerte de que en ese momento me tocó un profesor que estaba comprometido, que nos dio un poquito más de contexto en lugar de nada más hacernos memorizar cosas, o lo contrario, ¿no? Que nada más estuviéramos probando vino un poco sin sentido. Ujú. Entonces, creo que fue afortunado esa parte de que me tocaron maestros de aquí. Y ya, pero podría decir lo mismo que tú dijiste de muchas otras materias que tal vez me hubieran interesado de haber tenido un profesor un poquito más, Sí. no sé, más cool. Y bueno, por ejemplo, eh, ahorita que decías, ¿no? Que siempre supiste que pues no querías trabajar en un restaurante, y ya lo hemos dejado un poco claro, yo creo que hasta este momento. ¿Qué fue de alguna manera lo que te hizo decir, no, güey, o sea, yo no me quiero meter aquí, yo no quiero, pues, trabajar en cocina o en un restaurante? Aparte de nuestros traumas del restaurante escuela. No, de hecho, pues fue desde antes, desde que, no sé, en todas las clases de primer cuatrimestre, porque estábamos en cuatrimestres, nos decían, no sé si Ujú, te pasó así a ti, seguramente sí, como de tu nombre y por qué quieres estudiar gastronomía, ¿no? Y yo desde el ujú, principio no dije como, ay, porque me encanta la cocina y quiero ser el próximo Enrique Olvera, ¿no? O sea, no, yo siempre supe que no quería eso. Yo sabía que no quería estar en una cocina porque, como había dicho hace ratito, me interesa más la parte humana, la parte social, el cómo el ser humano convive con la gastronomía. Obviamente me gusta cocinar, obviamente me gustan los ingredientes, la paso muy bien en mis clases de cocina. Tuvimos una formación muy bonita en cuanto a que nos enseñaron las bases y eso para mí ser femenina fue muy, muy productivo porque me gustó más sí. que solamente aprender a hacer recetas. Entonces, pues, o sea, no dejo de lado esa parte gastronómica que sí me gusta, pero siempre fui Ujú, atraída, estuve más atraída hacia cómo el ser humano interacciona con estos elementos en lugar de ujú, solamente interactuar yo con ellos, ¿no? ujú, Y luego, pues también en clase y dentro de la carrera, creo, se ve reflejado un poquito, yo pienso que una probadita de lo que es del mundo real allá afuera, porque quieras que no, ujú. te dan clase chefs, te dan clase personas que han estado en la Sí. industria en México, en otros países, y que te cuentan y que se amañan y que muchas cosas de lo que realmente es el mercado laboral allá afuera, ¿no? Entonces, ahí fue que me di cuenta que ni de pedo, o sea, de por sí no era algo que me atraía, pero además, pues sí, o sea, temas como hacerte menos si no sabes, a pesar de que estás en una escuela tratando de aprender, porque pues no naces sabiendo, eh, Sí, como muchas, muchas mañas de la industria, no le echaré la culpa a ningún chef en específico ni nada, yo creo que es algo social, que sí, en lo personal, pues no me gustan, siento que está un poco viciado el entorno, ya se toma como normal el abuso, el maltrato, muchas cosas que para mí, pues no me encantan. Y pues además el tema económico, que es una realidad en el que, pues, si no naces en un entorno, en mi opinión, privilegiado, en donde tú haces tu concepto o cosas así, pues está un poco difícil ser exitoso económicamente en ello también, ¿no? Siento que todo sí, fue "Oh, esto no me encanta, esto no me encanta, esto no me encanta", y por lo tanto, pues sí. nunca quise dedicarme a cocina, ¿no? Como como una bolita de nieve, ¿no? Que se fue haciendo más grande cada vez. Sí, sí, sí. Me acuerdo que hace poco, que platicamos, hablábamos de, o sea, como que coincidimos las 2 en esta parte de que muchas veces, incluso en la escuela, era como este miedo a preguntar o a cuestionar, ¿no? Porque no en una cuestión, le platiqué esto a una amiga hace poco y se volvió loca y me dijo: "Es que, ¿cómo vas a cuestionar a un chef?". Y yo: "Güey, a ver".
espérate, o sea, tú puedes cuestionar porque, o sea, justo lo que acabas de decir, no naces sabiendo, o sea, uno tiene que preguntarse cosas, tiene que cuestionarse por qué el hacer esto de esta forma me va a dar este resultado y no hacerlo de esta otra forma, ¿no? O sea, creo que sí es súper válido, pero sí pasaba mucho, y coincidimos esa otra vez que tuvimos la plática tú y yo, que cómo era súper difícil para nosotras que somos súper curiosas y que cuestionamos todo y que preguntamos y así, cómo es súper complicado poder preguntar a un maestro que también slash chef, oye, ¿por qué hago esto así? Porque era como el botar la sartén con, no sé, con lo que tuvieras en la estufa. O sea, sí había, a mí no me tocó, obviamente, pero sí supe de personas o sea, los chefs a veces tenían, incluso en la universidad, tenían reacciones así de que enloquecidas. O sea, me acuerdo mucho de un güey que le aventó un bowl con agua, o sea, súper No, loco, no no, no sé. sabía, no sabía. Entonces, sí, y había cosas como, a mí te digo, o sea, no me pasó, pero sí llegué como a tener como este miedito de, híjole, si pregunto me van a decir, qué pendeja, no sabe. Sí, o sea, realmente yo lo recuerdo mucho al principio de la carrera. Después como que ya te acostumbras Ujú. a ver cómo le haces un poco, porque nunca dejas de tener dudas, o sea, nunca Sí, tuvimos una clase, nunca ya estabas en tu zona de confort porque pues, cambiabas de materia o lo que sea, ¿no? Como al principio era este miedito de, ok, pero ¿por qué esto y esto dan como resultado esto? Y no poder preguntarlo porque tus compañeros, o sea, el otro día platicábamos, ¿no? Como que yo veía que yo estaba en bases de pastelería y yo veía que todo el mundo estaba así ya accionando, ya batiendo, ya haciendo cosas sí, y yo, ahora, pues, ¿en qué momento dieron el propedéutico? ¿Qué onda? Porque ¿de qué me perdí? y yo, pues sin saber hacer nada, un poco, o entender por qué a mí no me estaba saliendo, no se estaba levantando el huevo, o cosas así, o sea, con cosas muy pendejas. Sí, Y todos accionando como si ya supieran, y yo con el miedo a lo mejor infundado, pero pues muchos lo tenemos, de no poder preguntarle al chef o a alguien, ¿no? Y también como que el chef sí. asumiendo que te dio una receta y que tú ya puedes seguirla al pie de la letra cuando pues no te ha dado ninguna base, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en bases de pastelería Ujú. tuvimos una clase introductoria en donde dijimos, hola, soy Juanita y quiero estudiar gastronomía y ya, ¿no? O sea, nunca nos dio bases escritas o algo o un libro que leer acerca de lo que íbamos a Sí. hacer en la primera parte del curso. No, 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 o sea, literalmente cuando llega a ver estos chistes de qué va a ser tu examen de pozole o no sé qué, pues sí, genuinamente me sentía así porque nada más te ponen a accionar y no te dan ninguna base, sobre todo en pastelería que siento que es muy, Teórica. muy científica, o sea, siento que sí hay química ahí, no, no siento, o sea, sabemos que hay muchas bases Sabemos. científicas, químicas que tendríamos que entender para poder hacer tal o cual cosa, sobre todo a un nivel Ujú. más complejo, que nunca nos dieron, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado tener estos libros de química culinaria o algo así en los cuales basar, ¿no? Para llegar Sí. con un poquito más de entendimiento a la clase, ¿no? Nuestro caso era mucho de que, pues te damos las bases y después, pues, bueno, en nuestra universidad era como tienen áreas, ¿no? Entonces, Ana y yo nos fuimos a administración, otras personas que se fueron a técnica, ahí ya es cuando quizá entraban un poquito más profundo a esa parte que nosotros tuvimos, pero siento que, o sea, por un lado estuvo bien, por otro lado, como que sí siento que quedaron como muchas cosas flotando desde mi perspectiva. Y también creo que esta parte que dices es como importante, ¿no? Porque empieza en la universidad esta parte que se normaliza que este ambiente, ¿no? Como súper tóxico, como de un poco hasta como miedo al chef, ¿no? Así como de que hay que tenerle un súper ultra respeto y que como si fuera un dios. Eso lo dijiste la otra vez que platicamos. Como si el chef fuera un dios y es como que hay que
tratarlo con muchísimo cuidado cuando, o sea, es un ser humano como tú y como yo. Y sí, obviamente vas a tener respeto por la autoridad, pero también, o sea, no es como justificación para pues tratar mal a las personas, ¿no? O para gritonearles, aventarles un bowl con agua o estas cosas que luego pasaban, incluso dentro de la universidad, ¿no? Sí, o sea, yo nunca, a lo mejor siempre he sido muy rebelde, nunca he creído en que tienes que respetar a alguien solamente por la posición en la que estás. Entonces, como que Sí, igual. de, siempre traté de, pues, de tratar a los chefs como, como lo que eran mis profesores, ahí no eran mis jefes, no era alguien al que le debías ciertas cosas que sí se le debe a alguien que te paga, no sé. Al contrario, ¿no? Era mi profesor y yo quería que Exacto. me diera lo que necesitaba, que era educación, ¿no? Entonces, cuando llegó a pasar que le dije a un chef, le hablé un chat tú, me acuerdo que mucha gente se infartó y yo ni al caso. Pues además era joven Sí. el chef, o sea, como que dije, como, ¿por qué no le puedo hablar de tú? No sé, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, Y se me sí. hace una cosa muy estúpida y también se me hace una cosa muy estúpida en lo personal, como todo el mame oye, ¿sabes que es chef de no sé qué? Y yo, no me importa, porque yo estoy como, me siento muy alejada de toda la escena gastronómica en general, desde antes de entrar a la universidad, durante la Ujú, universidad y hasta la fecha. O sea, como que para mí no son estas figuras rockstar que los sommeliers y los chefs suelen ser en el medio al menos. ujú. Y un poco a mí me Sí. vale. Soy pésima con los nombres. Y pues cuando me dicen, ¿conoces a Chuchita Pérez? Digo, no, no sabía que tenía que alabarla, perdón, ¿no? No lo sé. Sí, 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 entiendo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me daban pánico muchos chefs. Era como que pocas veces me acercaba con ellos. O sea, poco a poco, obviamente, como que vas perdiéndolo y como que a mí hasta que llegó un punto en el que en terapia fue como, a ver, güey, tu jefe, ya cuando estaba trabajando, tu jefe es un ser humano. O sea, no es un güey al que le tienes que idolatrar y tener así el sumo respeto, o sea, como chill, güey, ¿no? Y aquí va otra pregunta que quizá pueda sonar un poco, no sé, como medio incorrecta o incómoda, pero quizá creo que tú la podrías entender bien. Como egresada de gastronomía, que no trabaja en una cocina, ¿cuáles crees que han sido tus retos para desempeñarte en el puesto en el que estás ahora? Que elaboro. Desde mi punto de vista, ojo que erróneo, muchas veces yo como que me limitaba a pensar, es que no sé hacer nada más. Que si quería dedicarme a algo administrativo o simplemente a desarrollarme en otras áreas, no me sentía calificada, porque yo estudié gastronomía, ¿sabes? Sí. Entonces, incluso siendo que estuve pues en el área de administración, que estuvimos juntas, bueno, en algún momento estuvimos juntas en el área de administración, en la carrera y todo, siento que tampoco me sentía como que preparada para hacer algo más, ¿sabes? O sea, ahora vuelvo a repetir la pregunta. Como egresada de gastronomía que no trabaja en cocina, ¿cuáles crees que han sido tus retos para desempeñarte en el puesto en el que estás ahora? Ya. Eh, pues creo que ninguno en el reto, o sea, retos hay muchos todo el tiempo, ¿no? Y es un poquito Ujú, ir desbloqueando poco a poco, así como de, "Oh, no puedo con todo esto, pero sí puedo con esto". Y ya empiezas a como a deshacer la madeja de, no sé, ¿no? Como así lo veo. Así lo veo ahorita okey. porque estoy en un entorno actualmente en donde siempre me han dejado expresarme, siempre me han dejado crear, intentar equivocarme, como eso ha hecho que yo ya no sienta que como yo estudié gastronomía o como no estudié leyes o como ese tipo de cosas, no puedo desarrollarme en Ujú. ciertos aspectos.
Sí. Un poco como siento esta confianza que sí tienen los hombres y como nunca les dicen, no, 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 con mucho cuidado, no sé, como que socialmente a los hombres les dan más credenciales de tú puedes hacerlo todo. Ajá. Esa es mi percepción. Ellos son más Oye, aventados, tú ¿no? de De que hecho, embrace your manhood. like a man. Siento que ahorita estoy en un momento en el que me dan más licencias con este chef que tengo, que es mi hermoso, Ujú. que me dejan intentarlo, equivocarme, crear, pensar, imaginar, todas las cosas que me encantan, ¿no? Soy una persona muy curiosa, pero no fue siempre así. O sea, tú pregúntale a las personas que trabajaron conmigo en mi trabajo anterior cómo era. Yo creo que si Ujú. ahorita me vieran desarrollarme, no me reconocerían, porque yo salí de la universidad muy temerosa, ¿no? Como, como con esta percepción que tú dices, ¿no? Como, no, pues solo estudié astronomía, no sé nada, o sea, no soy sommelier, entonces no sé nada de vinos, pero quiero dedicarme a esto, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago sin tener las armas suficientes, ¿no? Ah, ya sé qué iba a decir. Como un facto, un facto chistoso, pero que me parece muy, muy importante en esto que me estás preguntando sobre los retos y demás. No sé si tú Ujú. sabías que los hombres, por estadística, aplican a un trabajo sabiendo, o sea, mucho más probable que una mujer sabiendo que no tienen todos los requerimientos para desempeñarse bien en ese trabajo. Entonces, es la razón Guau. también por la que muchas veces ocupan espacios en los que no están tan calificados. De pronto es como take it till you make it un poco. Y los Sí, hombres sí, lo sí. hacen mucho más que las mujeres. Las mujeres no aplican a un trabajo Ujú. si no saben que pueden cumplir con todos los requerimientos, ¿no? Eso Guau. está cool. Eso está Ok, interesante ahora que de ya saber. sé que es una, sí, está buenísimo. Ahora que sé que ya es una estadística, ya no me siento como una loca pensando que no sé hacer algo y que cómo me voy a meter a algo que no sé hacer. Sí, y los hombres es como de, oh, claro, a huevo, ahorita vemos cómo lo hacemos, pero lo hacemos, ¿no? O no lo Sí. hacen y ya. O no lo hacen. Poner a alguien más, ¿no? A hacerlo. Sí, entonces, pero sí, yo era muy temerosa cuando salí de la escuela, y más Ujú. metiéndonos a un entorno parecido o igual que la gastronomía y lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Como no Ujú. preguntes o no digas, no sé, por ejemplo, que a ti este vino te sabe a papaya y todos te van a ver como pendeja porque esta uva no se supone que tenga que oler así, ¿no? Entonces a mí me daba mucho Ujú. miedo decir lo que yo sentía, lo que yo pensaba, aunque probablemente pudiera tener valor, no me Ujú. gustaba decirlo, ¿no? Por este temor a ser juzgada y tachada o lo que sea, ¿no? O pendejeada o Ajá. lo que sea. Y además en un entorno en donde no me iban a decir, no, creo que no va por ahí, pero va por acá, ¿no? En un entorno en donde no me iban a Sí. dar retro y solamente me iban a juzgar, este, que pues es cero productivo, ¿no? Está bien que nos equivoquemos, pero si no te van a dar retro y nada más te van a juzgar, pues no, no sirve de nada. Sí. Entonces yo estaba muy temerosa, muy diferente a ahorita, que no es que no tenga retos, Ujú. pero pues ya estoy en un punto también igualmente challenging un poco en el que mi jefe me dice, hazlo, y yo, ¿pero cómo? Y él, hazlo, y yo, "Eh", ¿no? Y tengo que ver Ah, cómo le bueno. hago, ¿no? Yo pienso que no hay respuesta correcta, solo es como que tu punto de vista. Ujú, También pienso que como la industria misma puede ser como que este lugar lleno de estructuras y todo está súper, hay unas percepciones así como súper marcadas y justo esto me lleva a, o me da como curiosidad sobre pues tu historia dentro de este proceso, porque como lo mencionabas ahorita, ¿no? Yo no sentía o me daba miedo decir algo porque pues, me iban a como a criticar en vez de darme un feedback, era como solo me iban a hacer sentir estúpida, ¿no? Entonces, ujú. durante este tiempo, en este trayecto, ¿alguna vez te has sentido como que te has sentido más bien que te han subestimado dentro de este medio por no ser sommelier? Sí, 100%.
no sé si por no ser sommelier, pero al principio de, más bien, ok, ahorita siento que todo el mundo asume que soy sommelier, ¿no? Porque soy la Okey, ajá, directora. Entonces, nunca me preguntan o si sale al tema, yo digo con mucha seguridad que no lo soy. Y ya de pronto puede haber cuestionamientos, ¿no? Qué interesante, ¿por qué no? ¿No? ujú, Y también me siento en una posición muy segura de decirlo sin, incluso entre sommeliers, sin sentirme que voy a estar por debajo de ellos de pronto, ¿no? Pero porque ya llevo ujú, muchos años entendiendo más o menos cómo es lo que o sea, entendiendo qué es lo que me gusta y en lo que creo y, y ya, ¿no? Yo para nada siento ujú, que esto me ponga en una posición de desventaja. claro, Pero 100% sí al principio, no por el hecho de no ser sommelier, pero sí al principio por ser muy pequeña o muy nueva o muy lo que sea, subestimada, 100%. Yo ujú, cuando salí de la universidad empecé a trabajar en una bodega de vinos, pero aquí en Ciudad de México, o sea, los vinos son de Ensenada. Yo trabajaba en Ciudad de México, para nada me metía como en la manufactura la ni nada de los producción, ¿no? vinos, la producción, Ujú, ajá. Era como un trabajo puramente administrativo y entré porque mi maestra de vinos me dio chance, ¿no? Como me dio chance de ser medio practicante, medio así. Y ya me terminé quedando y todo, pero todo el mundo me consideraba no sé si todo el mundo o solo mi jefa, pero yo veía que no era lo suficientemente apta para hacer la labor administrativa porque ella me lo hizo saber muchas veces, directa e indirectamente. okey, Y en cuanto al vino, 100% los sommeliers, porque todos eran sommeliers, no me tomaban en cuenta, ¿no? Y no tenían por qué, porque no estaba para nada metida en aspectos sommelierescos, pero sí, ujú, lo veía, ¿no? Que era como la chiquita, la inexperta o sea, me sentía muy subestimada. Hace unos años tuve contacto con una chica con la que llegué a trabajar, no directamente, de esa ujú, empresa. Me dijo como de, ajá, mira, sí le sabes a esto, ¿no? O sea, un poco como que me hizo ese comentario y yo ya mucho más segura y cosas así, como de, ok, si supieras, ¿no? Todo lo que he aprendido y crecido y demás, ¿no? Y que ya no soy esa persona ujú, temerosa, o sea, sí, siento que al principio, no necesariamente por no ser sommelier, era demeritado mi trabajo, 100%. ujú. Esto me recuerda también un poco a lo que platicábamos acerca de tu último viaje a Francia, cómo hablábamos de las diferencias entre la comunidad del vino allá y cómo, o sea, como lo que se vive aquí en México. Tú que has podido experimentar, digamos, de primera mano las 2 caras de la moneda por tu experiencia tanto en el cielo como en vinos chidos, y ojo, que aquí yo no quiero como, no estoy intentando minimizar o no vamos a intentar minimizar o criticar a México ni a los vinicultores de México, nada, todo good con ellos, pero pues es solamente una persona compartiendo su experiencia y su punto de vista, entonces todo ok. Entonces, me gustaría que nos contaras y nos compartieras cuáles son los factores que consideras que hacen diferentes una comunidad de la otra. Con comunidad, por cierto, me refiero como a tipo los productores, vinicultores, sommeliers, etcétera. Mm, pues es muy en Francia, en Europa, llevan muchísimo tiempo haciendo vino y es parte de su cultura, ¿no? Ujú, En México no tanto. Entonces, por eso mismo siento que es sí. como cuando nosotras entramos a la universidad, que lo vemos tan lejano que es muy sorprendente. Entonces, por eso Ujú, son muy rockstars los sommeliers, ¿no? Pues son los que saben de un tema que les da miedo preguntar, ¿no? Y que los mismos sommeliers, no ujú, todos obviamente, nos encargamos, no soy sommelier, de hacerlo lejano, ¿no? Como es un tema de estatus, en Europa no, ¿no? En Europa es un tema de todos los días y sí hay gente muy preparada y muy chingona,
pero no es tan lejano. Y pues los productores son todos sobre su tierra y sobre, o sea, a ellos no les importa el mame del vino y creo que también a muchos enólogos en México son así, porque ellos están en contacto con la tierra. A ellos les importa más el producto, es como su bebé, no sé, para nada hay un tema de estatus en eso. Son agricultores conviviendo con el vino, Ujú, ¿no? Y en justo. mi opinión son los verdaderos genios detrás de todo. O sea, ellos realmente son los que hacen todo posible, ¿no? Me acuerdo mucho esta parte que me contaste esa otra vez que hablamos. Literal, cuando tú vas a Francia, platicas con el güey que sembró y o sea, que hizo prácticamente todo el proceso para que estés tomándote el vino que estás compartiendo ahorita con él, ¿no? O sea, y creo que en México pues funciona un poco diferente, ¿no? También algo que platicaste ese día que hablamos, decías, el productor de vino en Francia ahorita no ha tenido que meter como que tanto las manos, ¿no? No se ha tenido que fregar en el tema económico, ¿no? De poner la lana para fundar este lugar, ¿no? O sea, prácticamente es como que su abuelo o su tatarabuelo empezó con esto y ahora ellos siguen, ¿no? Y entonces para ellos es como mucho más ligero, ¿será? O sea, Sí, en comparación como con más, México. es más, siento yo, como honrar lo que te están dejando tus padres, abuelos, bisabuelos, porque son, Ujú. pues llevan tanto tiempo haciendo vino que es de generación en generación. ¿Cómo honro esto que me dejaron y qué cultivo para las futuras generaciones, ¿no? Me tocó allá en Francia que estábamos hablando con un productor y dijo, no, pues ahorita estamos plantando estas parcelas, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, y pues yo ya no lo voy a ver porque hasta dentro de 50 o 80 años tal vez esto rinda fruto, como este proyecto que estamos empezando, pero pues es para mi hija, es para la siguiente generación, Ujú. tal vez ella sí lo vea y lo disfrute o lo explote mucho más. Y creo que eso habla mucho de cómo afectan los precios también, como lo que hablamos la vez pasada, también es que ¿por qué el vino mexicano es tan caro, no? Pues mucho es porque somos un nuevo mundo en el que apenas están invirtiendo en infraestructura, literalmente quien está haciendo la inversión ahorita tiene que ver el retorno. Entonces es muy diferente eso a que tú ya tengas parcelas, vides viejas que rinden, que resultan en excelentes vinos versus a ver Ujú. cómo está funcionando el suelo en esta zona, ¿no? O sea, estamos Sí, experimentando mucho en cuanto al suelo, en cuanto al clima, también está el cambio climático, pero también la persona que está haciendo los vinos le importa que sea rentable. O sea, como que hay muchos factores que diferencian ahora sí que viejo mundo versus México, ¿no? Eh, claro. no tenemos tanto apoyo del gobierno como si en otros países de Latinoamérica, como Chile. Entonces, como que hay muchas cosas que juegan en contra de cómo es el pricing en los vinos mexicanos, cómo es la calidad también incluso, porque si tú acabas de invertir en una bodega y el mercado mayormente consume vino tinto, pero tu suelo dan muy buenos vinos blancos, pues no vas a dejar de hacer vino tinto solo porque, o sea, malamente, no vas a dejar de hacer vino tinto solo porque tu suelo da excelentes blancos, ¿no? Y entonces eso también refleja la Ujú. calidad, porque pues técnicamente sí tendrías que hacer solo vino blanco, ¿no? Como sí lo podríamos ver en algunas regiones de Europa, ¿no? Hay regiones de Europa que solamente hacen vinos blancos porque son excelentes para Sí. hacer vinos blancos, ¿no? Y lo mismo Ujú. en vinos tintos, y lo mismo en champaña, y lo mismo en muchas otras regiones, que aquí de pronto no nos podemos dar el lujo de hacer por el tema de profit, ¿no? O sea, hay muchas, Sí. muchas diferencias Ujú. eh, en todos los sentidos, desde cómo se percibe el vino, cómo estamos trabajando constantemente en hacerlo más cercano y más de tu mesa y más del día a día, pero también
en la forma en que se hace vino, en la forma en que se convive con los sommeliers, con los enólogos, con todo, con la tierra, Sí. con todo. Es muy, muy, muy diferente. O sea, volviendo un poco al tema como de comunidad, ¿no? O sea, en México como los mayores productores de vino están en el norte de México, ¿no? Eh, y tú me contabas que había un tema como medio fuerte en esa bodega donde tú trabajaste por el tema del agua, ¿no? Esta bodega justo es muy odiada por los otros productores de vino porque como que básicamente pues se apañan todo el agua para ellos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso tenga que ver también con esta parte de comunidad? Porque igual recuerdo que me decías como en Francia lo que yo pude ver era como el día que hay sequía, se preguntan entre una bodega y otra, oye, ¿qué onda? ¿Cómo le estás haciendo para resolver este pedo? O el día que, no sé, hay una plaga, no sé, cualquier cosa, voy y consulto con mis otros compas productores para como que salir de este problema y como justo crear comunidad. Creo que en eso nos parecemos un poco. Sí hay mucho más el tema comunidad en Europa, porque hasta hay cooperativas y todo. Ujú, Pero en México también suele haber mucho este tema de comunidad, porque al final son gente de campo. O sea, creo que eso ujú, tenemos en común todos, ¿no? El vino es un producto que sale de la tierra. ujú. Entonces también hay mucho tema de mentoría aquí en México. O sea, creo que no estamos tan mal, no estamos Okey. nada mal en muchas cosas. Sí hay mucho tema de comunidad. Es diferente que en Europa. En Europa ya está mucho más consolidado y todo. Sí. Pero sí creo que, o sea, por ejemplo, tengo entendido que Garambullo, que es una bodega de San Miguel de Allende, fue mentor de Ujú, sí. Barrigones, que es una bodega de Querétaro, ¿no? Y que las Ah, dos son súper. súper, súper Ajá. buenas. Entonces, nosotros lo comprábamos a los de Garambullo, nos decían, te doy una caja y ya, es todo lo que hay, ¿no? O sea, como que tienen muy poquita Sí, producción, es muy cool Garambullo. sí, me encanta Garambuy. Sí, mi favorito es el vino naranja, Robert. Ujú. Ay, deli, amo. Volviendo ya al tema, lo que estabas platicando, ¿no? O sea, parece muy obvio, ¿no? Pensar que, claro, obviamente Francia está años luz adelantada con todo lo referente al vino, pues en comparación con México, ¿no? Pero creo que justo volviendo un poco a tu chamba, a lo que tú haces, es como que creo que Vinos Chidos empezó y sigue haciendo su chamba para introducirse de manera un poco más flexible, ¿no? Recuerdo que la primera vez que yo fui a una cata, cuando todavía eran catas, contaron un poco acerca de la filosofía, ¿no? Y decían qué parte de lo que querían lograr con el proyecto era como, no sé, tipo, normalicemos tomar vino para echar chisme o para ver una película o en una fiesta en alberca y así, ¿no? No necesariamente esperar el momento o la ocasión especial, pero sabemos, y ahorita lo mencionaste un poco, pues sabemos que el vino en México, pues es caro, ¿no? Y realmente pocas personas pueden tener acceso al vino. ¿Cómo se equilibra? Esto ya va para vinos chidos, ¿eh? La pregunta. ¿Cómo se equilibra esta filosofía con el contexto real del mercado mexicano? O sea, a ver, el vino mexicano es muy caro. Pero, y sí, el vino en general es un producto que pues no todo el mundo tiene acceso. Es canasta básica, ¿no? En México no es canasta Sí, claro. básica, aunque no sea un vino mexicano, que sea un vino europeo, porque pues es caro importar vinitos, ¿no? Yo creo que hay una pequeña línea ahí eh, de la que no se ha hablado, la que no se considera tanto, porque automáticamente si no es canasta básica ya es en lujo, tal vez, ¿no? Pero, Exacto. Ujú. también está este tema de solo lo abro en ocasiones especiales. O muchos mitos, temas de todos los vinos son de guarda. O como muchas cosas que hacen que el vino aún sea más lejano, ¿no? Y no Ujú. porque no sea canasta básica significa que solo lo puedes abrir en tu aniversario. Em,
y no porque a lo mejor no lo tomes diario, como si lo pueden hacer los europeos, que cuesta 1 euro el vino y el vino es muy bueno, eh, no podamos usarlo para cosas menos pretenciosas y disfrutarlo sin necesidad de catarlo, ¿no? Creo Ajá, que hay un medio balance ahí, de percepción y como cultural, no porque no es canasta básica, porque sí es algo que no, a lo mejor no te puedes tomar todos los días, la comida con tus tortas o con tus tacos o lo que sea, no ajá, significa que tengas que verlo aún más lejano, en donde solo los sommeliers le entienden. Solamente lo ajá. tomo en ocasiones súper especiales, porque al final, como es un producto que no tomamos todos los días, es eh, como un, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Como tú no tomas vino lo suficiente, no sabes que te gusta, y como no sabes que te gusta, crees que no te gusta, y como crees que no te Ujú. gusta, no lo tomas. Entonces, como es una bola de nieve de percepción muy lejana de lo que podría ser el vino cuando no es, pues es un producto que viene de la tierra y que eh, a- no le tiene que gustar lo mismo a todo el mundo, ¿no? De pronto, también. Sí. Nada de lo que Con- salga de mi boca es autorizado por Vino Chidos, quiero que sepa. Disclaimer. No representa las Mándame por filosofías favor ni un, las sí. creencias. Mándame un texto, por favor, lo vamos a poner aquí abajo cada vez que mencionemos vinos chidos. Y con todo esto que platicamos hace poco y con esto que estamos platicando ahorita, me gustaría que me contaras desde tu huevito, así donde vives, en vinos chidos, ¿no? O sea, porque sé que puede ser muy amplia esta respuesta, muy general, pero desde tu trinchera, ¿cómo percibes tú el consumo de vino en Ciudad de México en estos tiempos? Pero ahí te va. O sea, más allá de lo que platicamos sobre el acceso en términos económicos y esto, también he escuchado mucho últimamente que nuestra generación, pero creo que sobre todo la generación Z, ya no consumen alcohol, o si consumen alcohol es como muy, muy poco. De hecho, hace poquito me salió como un reel de una chica en Londres que decía, o sea, es que cada vez es más difícil tener y mantener una tienda de vinos porque la gente está muy enfocada en lo healthy, en lo que te hace daño y que no consumir ciertas cosas. Y esta parte de como de no tomar alcohol se ha visto como un poco cada vez más, ¿no? Entonces había que hacer el vino de alguna manera más atractivo, más orgánico, más natural. Pero tú, ¿cómo lo percibes? Yo creo que cada vez más gente está dispuesta a perderle el miedo, que cada vez más gente está dispuesta a probar, sobre todo desde el approach que nosotros tenemos mucho más cercano y mucho menos pretencioso, ¿no? En donde sí puedes hacer una pregunta o sí puedes hacer un comentario y no te vamos a decir, oye, eres un pendejo por haber percibido esta nota, ¿no? Que eso es lo que menos queremos hacer, Ajá. en donde todos son bienvenidos, independientemente del tema económico, que pues sí es una realidad. No costamos lo mismo que una caguama. Bu- Eh, ah. Desgraciadamente, o sea, no es por gusto, ¿no? Pero entonces, sí, todos son bienvenidos mientras quieran. Yo creo que sí está creciendo la curiosidad, las ganas de, porque también sí tienes razón en esta premisa en la que tú dices, como las nuevas generaciones no están viviendo, buscando cosas más healthy, cero alcohol, como estas cosas, sí, pero también nosotros, en mi opinión, desde la pandemia, estamos buscando siempre un lugar que nos abra las puertas a conocer gente nueva, que lo es, por ejemplo, Vinos Chidos, es un espacio, o sea, no solamente mandamos vino a tu casa, sino que también hacemos experiencias todas las semanas y ahí la gente te conoce, y tienen un mismo interés, ¿no? Que es el vino. Pero también pueden Ajá. tener intereses similares, como, no sé, normalmente es gente que le gusta también la comida, ¿no? O que le gusta viajar. Eh, Ajá. Como eventualmente terminas conociendo gente que es afín a ti y
sí estamos buscando mucho eso, ¿no? Y de pronto incluso hay Sí. gente que se acerca con nosotros porque lo que le interesa es conocer gente nueva y no necesariamente porque le interese recibir vino todos los meses, ¿no? Que también está muy interesante. O sea, el vino es una excusa para juntarnos. Eso también es una realidad. Ujú, Y es algo qué que padre. buscamos y que ansiamos, ¿no? O sea, sí buscamos esta interacción humana que la pandemia nos dejó tan heridos un poco con esto del aislamiento y demás, ¿no? Sí. También está como este tema del movimiento de vino low alcohol o sin alcohol, que yo ya he probado y Mm, pues la neta sabe horrible. Como, no sé, es como si te tomaras una coca sin gas o como si, o sea, ¿sabes? Como el vino depende sí. del equilibrio. Y el equilibrio es alcohol, acidez, frutalidad, tanino, o sea, como muchas, es un producto que llena tu boca de muchas formas, ¿no? Te abruma el paladar, es algo que se siente muy rico. Se siente muy rico en la boca, es la verdad. Ujú, No lo sí. saquen de contexto. Eh, pero el vino sin alcohol, en mi opinión, pues ya no es lo mismo por eso mismo, porque le quitas el alcohol y le quitas como esta sensación rica, siento, Ujú, de ponerte hasta sí. el... No, Ok. este, pero bueno, muy personal. Para mí es como tomarte una coca Sí. sin gas, así, sabe horrible. Pero Quiero tu opinión acerca de qué piensas tú de los vinos orgánicos en México. En México. México es Ajá. muy difícil. Hay Ujú, muy pocos productores certificados orgánicos. Y porque para certificarte como orgánico tienen que pasar varios años en que no usas pesticidas, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, hay varias bodegas en México que hacen prácticas orgánicas, sin embargo, no tienen la certificación porque tienen que pasar varios, no sé cuántos años son, por lo menos creo que son 10 ujú, para que te puedan certificar como orgánico. Muy difícil que las bodegas sean orgánicas por esa razón. Llevamos muy poquito tiempo ujú. haciendo vino. Luego, es muy caro hacer vino, es más caro hacer vino orgánico. Y luego, Orgánico, tienen sí. que pasar muchos años para que te puedas certificar porque pues tiene que estar libre de pesticidas por completo el viñedo. Entonces, hay muy poquito. Ahora, Sí. en cuanto al consumo, pues la gente cree que es vino natural y no es cierto, Ajá, y justo esa era mi ¿no? siguiente pregunta. Ajá. Ajá, ¿cuál es la pregunta? La pregunta era, ¿y qué opinas del vino natural? ¿Cuál es Ya, tu...? pues es muy rico porque el que sea orgánico solo habla sobre las prácticas en el campo Ujú, em, y no significa que sea natural. Lo natural normalmente se asocia con vino como funky, cosas así, que tampoco todo el vino natural tiene que ser así. Otra ujú. vez mencionamos a Garambullo, ¿no? Como patrocínanos. Sí, Carambulla. Eh, Pero mucho vino en Francia ya es completamente natural y sin filtrar y tú no notas la diferencia en absoluto, ¿no? O sea, es limpio, Ujú, no tiene sedimentos, no que sean cosas malas, ni siquiera, pero que mucha gente no le gusta o que les asusta o ese tipo de cosas, ¿no? Pero el vino orgánico no es ujú. igual a vino natural, hay mucha percepción de que así es, de que un vino orgánico va a Sí. ser funky. Hace poquito tuvimos a una miembro de nuestro club que nos dijo como de que manden menos vinos orgánicos y yo, o sea, ¿quieres pesticidas? ¿No? Pero pues no Ujú. sé, supongo que se refería al estilo, ¿no? Pero es esta Ajá, percepción de que el vino orgánico es vino natural. No sí, sé, yo qué opino del vino orgánico, que pues es lo mínimo indispensable que debería de pasar, pero es muy caro, es caro sí, y pues o sea, yo lo digo porque no soy agricultor, ¿no? Pero no sé cuánto cueste hacerlo versus el uso de pesticidas, pero pues sí es muy importante sí. porque incluso trabajamos con una bodega que se llama Katie Jones, en donde todavía no están certificados como orgánicos, pero ella hace Ujú. todas las prácticas orgánicas porque su esposo, o sea, heredó el proyecto de su esposo y su esposo murió por el uso de pesticidas, ¿no? Entonces, Guau, sí nos qué fuerte. afecta, sí afecta la salud. Si están en este Sí. plan healthy, pues
mejor que sea orgánico no afecta en ningún sentido en el resultado del vino, no se echa a perder antes, no es como el vino natural en que no le agregan sulfitos, entonces es más corto su tiempo de vida, es un vino igual que todos los demás, ¿no? En todos los Ujú, sentidos, excepto en el uso de pesticidas en el campo, ¿no? Que pues eso es un sí, pro para todo el mundo, ¿no? claro. Igual me pasaba mucho en el restaurante donde trabajaba que me preguntaban así de que, ¿y qué vinos tienes, no? Y ya, muchas veces íbamos con una canastita y así de que estos son los vinos que tenemos, tal, Oh, tal, y empezamos a explicar, ¿no? Y a la primera que decíamos son vinos naturales, porque todos eran vinos naturales y todos eran vinos mexicanos. Había de dos, ¿no? Unos, los que decían, son orgánicos, y tú ahí como que pues ya les explicabas, no, no son orgánicos, son que creo que ninguno de los que teníamos eran orgánicos, ujú, ya les decía, son naturales. Y les explicabas, ¿no? Es un vino natural por esta y esta razón. Por eso, son orgánicos. Y yo, no te voy a hacer, que o no. sea, no te voy a sacar de ahí, ¿verdad? Ok, está bien. Luego, la Ujú. otra parte era solo tenemos vinos naturales y todos son mexicanos. Y inmediatamente la cara así, guacala, vinos naturales, no, me chocan, no me gustan, guacala, son súper funky, saben a kombucha, así, ¿no? Entonces, como que sí era complicado a veces en ese sentido, como vender el vino. Ujú. Eran vinos muy buenos desde mi perspectiva, pero sí, a veces era como que complejo. Y me pasaba más, la neta, con muchos comensales que venían de Ciudad de México, y era como inmediatamente, no, 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 vino Ay, natural, guacala. Y así, uno que otro extranjero quizá podía como llegar a decir, sí, estaba medio funky, pero no, casi como que todo el mundo pues como que lo apreciaba bien, salvo unos que otros. ujú. Y muchas veces se sorprendían, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Garambullo, era muy seguido como de que lo probaran y dijeran, esto no está funky o sea, para nada, ¿no? Está Sí, como si fuera un vino normal. sí, es que la realidad es que mucha gente en el mundo, en México, en Ciudad de México, cree, por un lado, no, es muy lejano el vino, ¿no? Pero también lo sé todo yo, ¿no? O sea, soy súper experto y yo sé que el vino natural es una mierda. Y no, y ni siquiera Ujú, lo han probado una vez en su vida, ¿no? Es como la gente que nos dice, no me gusta la Pinot Noir, o no me gusta Blanc, cualquier uva, o no me gustan los vinos de ujú, tal lugar. Pero ya probaste ujú, todos los vinos hechos con uva Pinot Noir, por supuesto que no, ni yo ni nadie, ujú. ¿no? Ya probaste todos Sí, los vinos de España, no, ni tú, ni yo, ni nadie, ¿no? O sea, entonces eso de tratar de encasillar una región, una uva, un estilo de vinos eh, es un error ignorante, eh, y pues del vino solo se aprende probando, de saber qué te gusta y qué no te gusta solo se aprende probando, ujú, y las personas que realmente son entusiastas del vino al menos lo prueban, ¿no? Así como de la comida y así sí, como de todo, siento. Entonces, sí, esta sí, percepción de no, a mí no me gustan los vinos naturales para nada es un error que proviene del prejuicio y pues así nunca sí, vamos a salir de nuestros errores, ¿no? Pero cada quien, ¿no? Está bien también. Si sí. ya sabes que no te gusta el vino blanco, de pronto, pues que no tomes vino blanco, ¿no? O sea, Pero que cada te juzgue quien. Dios. Porque por último, me gustaría que nos compartieras un recurso para aquellas personas que están un poco interesadas o interesados en aprender o emprender el vuelo hacia el vino, de probar, de aprender quizá un poco más de enología o todo este rollo. Me acuerdo que me contabas de un libro, te dije que se me iba a Ujú. olvidar. Pues para aprender, tomar. Tomen mucho, Tomar. ¿no? Probar. Sí, No sí, tomar, probar. Tampoco se trata de ponerse hasta las chanclas, ¿no? Todos los días de tu vida, pero probar, y ser consciente de lo que pruebas,
creo que muchas veces Ujú. no somos conscientes de lo que probamos. No sé, comemos con hambre y nada más así comemos hasta que se acaba, ¿no? Pero no somos conscientes de lo que estamos comiendo, lo que estamos percibiendo, lo que estamos oliendo. Eso también es un trabajo constante, como si quieres entender más el vino, como es muy organoléptico en la experiencia y todo, pues también tienes que llevarlo al resto de las cosas que son similares, como la comida, ¿no? Sé consciente de qué estás Ujú. comiendo, a qué huele, a qué sabe, es más ácido, cómo se siente en tu boca, cómo, a qué huele, o sea, como guardar esa memoria olfativa es muy importante para entender el vino y lo que te gusta y lo que no te gusta. Ujú. Si son Ujú. más ñoños, el libro de Wine Folly, un librazo hermoso que hizo una super sommelier y que si tú ves, porque hay videos en YouTube, hacen un blog y está el libro, ¿no? El libro es un Basics 101 de qué es el vino, cómo debería de ser la uva Ok, Sauvignon Blanc, cómo son las ok. copas y por qué son importantes, cómo se siente la acidez en tu boca y te ponen la lengüita, dónde se siente en la parte de atrás, adelante, como esas cosas, no para principiantes, más bien, ¿no? Entonces están súper claro, hace que temas muy complejos sean muy entendibles y digeribles para todo el mundo. Entonces el libro es una maravilla, Ok. también tienen el blog por si quieren ahondar mucho más en otras cosas, también hacen videos y la sommelier, que es una super sommelier, pues es Ujú. súper chill, o sea, así debe de ser el vino. Y si te quieren Ok. como certificar, pues en México hay muchos cursos para ser sommelier, eh, dependiendo de lo que les gustaría hacer, si les gustaría catar más o si les gustaría eh, un tema un poco más administrativo, hay diferentes cursos. Y tomar y probar y ser consciente de lo que pruebas es lo máximo. O sea, no sé, por Ujú. ejemplo, cuando yo entré a Vinos Chidos, me compré un cuadernito y todos los vinos que probaba ponía más o menos a mí que me sabían, ¿no? Oye, ahorita que estabas hablando de esto, me acordé de dos cosas. La primera es preguntarte si ya viste Drops of God. No, no la he visto. Ay, tienes que verla. Bueno, no me acuerdo si es en la segunda temporada, creo, que sale un vino que Ana Jimena y yo tomamos en su cumpleaños. Y entonces, Ujú. cuando yo vi que estaba ahí, fue como, y me emocionó mucho, como pues porque también es una vinícola mexicana, se llama Dominio de las Abejas. Sí. Ajá. Este, vean Drops of God porque está muy interesante. Protagonista tiene una hija y entonces desde que está chiquita, él le enseña a catar los vinos, nunca probándolos, nunca probar los vinos. Esa era la parte más importante porque era una niña. Entonces nunca le Ujú. dio alcohol, pero le daba todos los ingredientes, se de cuenta, como todos los sabores que podía encontrar en el vino. Entonces Ujú. ella, literal, lo tenía que oler con los ojos vendados, ella tenía que adivinar qué era lo que estaba oliendo o qué era lo que estaba probando. Entonces ella empieza a crear como estas memorias, o sea, literal guardó todos estos sabores, todos estos aromas y al final cuando ella ya crece, se olvida del vino, antes de que cumpliera creo que 10 años, ella se va, ya no vive con su papá y en algún momento ella prueba el vino y es como una explosión en su cerebro, porque es como revivir todas estas memorias que tenía guardada de aromas, sabores, o sea, está muy loco. No les quiero dar más contexto porque sí está como que, sí hay como que partes padres, ¿no? Que no les quiero spoilear. Pero me recordó a esto. Y la otra, ayer estaba viendo, ayer o antier, no me acuerdo, un reel de un chef, que estaba diciendo que hay un estudio de cómo pueden cambiar tu, como tu percepción de las notas de sabores de los vinos dependiendo de lo que estás escuchando. O sea, bueno, a ver, decía, si tú escuchas Metallica, no sé, mientras estás tomándote este vino y luego escuchas, no sé, Beethoven. Beethoven, Ujú. cuando estás tomándote el mismo vino, la forma en la que percibes los sabores y los aromas va a ser total, o sea, una experiencia totalmente diferente. Entonces se me hace loquísimo. No sé, habrá que investigar más
Igual y sí ¿Pero por chequé qué como el decía? perfil ¿Decía por qué? del güey. Diferentes partes de tu cerebro se activaban con el tipo de música. Entonces, como que diferentes tonos activan una parte de tu cerebro que a su vez como que activa otras partes de tu gusto, una cosa así. La verdad no me acuerdo muy bien. Tiene sentido, porque también es muy cierto este tema de que no sé, por ejemplo, tú estás en una cita o en la experiencia con vino chido, ¿no? Y te la estás pasando muy bien y el vino te sabe delicioso. Y luego te llevas ese vino a tu casa y te lo tomas y dices, ay, ya no me supo tan chido. Ya no me supo. Es mucho de cómo te sientes en ese momento. O sea, sí es muy cierto este tema de cómo percibimos las cosas dependiendo de nuestro estado de ánimo, de muchas cosas, ¿no? 100%. O sea, yo iba a decir que, por ejemplo, a mí me pasa que cuando, no sé, si estaba estudiando para un examen, ¿no? Por ejemplo, y tenía música, yo me acordaba como de esa parte de la canción y lo que estaba estudiando en ese momento, no sé. O sea, siento que así Sí. podría funcionar un poco tu cabeza cuando estás probando algo y dices, ok, esto me trae, no sé, como que este recuerdo quizá y como que al escuchar la música, que no sé en qué parte del cerebro estaría esa parte, pero bueno, como que ha de ser como una lucecita, ¿no? Que se prende ahí, no sé, se me hizo Sí, padrísimo, la verdad. Habrá que profundizar más en eso, ¿no? Que hablen los neurociencia. expertos y que nos cuenten Sí. neurociencia. Ajá, entrevista a alguien de neurocientífico y que nos explique. Eso estaría muy padre. Eso también Por se favor. relaciona mucho con gastronomía, o sea, con cómo percibimos los Sí. alimentos, los aromas, como este tema también de que mucho de lo que nosotros decodificamos de sabor es a través del Ujú. olfato, o sea, está muy interesante eso también. Bueno, muchas gracias por compartirnos de tu experiencia y sobre todo de tu tiempo. Agradezco mucho tu apertura y tu honestidad con estos temas. Me encanta que pues tú y yo tenemos una idea muy similar acerca de esta industria. Y me Ujú. gusta que podamos compartir y que también si en algún momento pues algo no estamos de acuerdo podemos crear este espacio como de un poco de debate, de expresarnos y de salirnos un poco Ujú. como del cubo y poder pues abrir un poco el diálogo, que esa es la idea principal de este lugarcito. Gracias a ti, gracias por escucharme y qué cool que estés haciendo esto porque es muy importante hablar de todo. Sí, y acuérdense, cuestionen todo, chavos. No se Sí, queden hay con que la cuestionar duda. todo. Y no le tengan miedo a sus jefes. Pregunten. No respeten Sean a nadie. respetuosos. Ah, Acuérdense, el yo respeto es para todos, no nada más. Ay, tú no respeten a nadie, yo respeto, por favor. Muchas gracias, te amo. te amo Y también. pues muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, acuérdense compartir, seguirnos y pues nada, darnos deditos arriba. Nada, nos vemos la próxima. Bye.